Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestros lunes de la salud. Hoy tendremos un tema bastante relevante, un tema que nos compete a muchas familias que pasan por estas situaciones, cómo enfrentar el cáncer en familia. Nos estará acompañando la doctora Ana María Fidalgo. Ella estará con nosotros tocando este tema tan sensible, pero antes de saludarla queremos compartir con ustedes la programación de Campestre Virtual para que se programen. Veamos. En la programación de Campestre Virtual tendremos el 9 de febrero, en nuestros martes de bienestar y desarrollo personal, la conferencia Cómo invertir en propiedad raíz en Miami. El miércoles 10, en nuestras tardes musicales, tendremos el concierto de Año Nuevo del Teatro La Fenice de Venecia. El jueves 11, en nuestro cineforo, a partir de las 4 p.m., se presentará Peaceful Warrior. 50 weeks out of the year. School's kind of a breeze, I guess straight A's. Y el viernes tendremos una charla musical de la vida y obra de Jorge Negret a cargo de Julián Salcedo. Alegría a mi tierra mexicana. Bueno, los invitamos a programarse y a participar de las diferentes actividades que tenemos para todos ustedes. Ahora sí, la doctora Ana María Fidalgo es ginecóloga obstetra especialista en cirugía de mama y tumores blandos, y hoy estará con nosotros en esta conferencia donde podremos ampliar un poco la información de por qué la familia es clave en el proceso de un paciente que padece cáncer, además de algunas herramientas que nos podrá compartir para llevar y brindar un acompañamiento desde el núcleo familiar. Doctora Ana María, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes y hablarle de este tema que es tan importante para afrontar en la familia. Entonces, Lorena, vamos a compartir pantalla para poder hacer la presentación. Por aquí, mientras la doctora puede compartir pantalla, les contamos que de acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer, estuvimos revisando y dice que una persona cuando se entera que tiene esta enfermedad, la rutina de toda la familia cambia, y eso es de lo que estaremos hablando también hoy y ver cómo vivir y afrontar todo este proceso, doctora. Listo, perfecto. Por favor, Lorena, me indicas cuando ya se muestre la presentación. Ya la estamos viendo. Bueno, perfecto. Entonces, pues aprovechando que estamos en el mes que se celebra pues la lucha internacional contra el cáncer, entonces vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo asumir el cáncer desde la familia. Como ya me habías presentado, yo soy la doctora Ana María Fidalgo, muchísimo gusto. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de algo que no nos gusta, pero que es muy importante saber cómo afrontar una mala noticia. Entonces, lo primero, cuando yo tengo un paciente con cáncer, es cómo le vamos a explicar a ese familiar que tiene un cáncer, cómo debo expresarlo, cómo debo decirlo, cuáles deben ser las palabras y como las herramientas más importantes para poder mostrarle y obviamente explicarle el diagnóstico a mi paciente. Entonces, lo primero es que quiero que sepamos que una mala noticia se entiende como cualquier información que va a afectar negativamente las expectativas que tiene el paciente de sí mismo y su futuro. Por lo tanto, comunicar estas malas noticias incluye una gran variedad de situaciones, obviamente desde el resultado de un examen, de una biopsia que me hicieron, hasta, por supuesto, el diagnóstico ya como tal de una enfermedad de mal pronóstico. Entonces, es muy importante que sepamos qué es una mala noticia y cómo va a ser la forma en que yo debo de comunicarle estas malas noticias a mi paciente o a mi familia. Entonces, lo más importante, ¿será que yo le digo que tiene cáncer? ¿Será que no le digo? ¿Será que ocultamos el diagnóstico con mi mamá? No, es que mi mamá es una mujer muy ansiosa, mi mamá es una mujer mayor y a mí me da susto que si yo le digo esto, ella no vaya a saber cómo recibir esta noticia y se vaya a grabar. Entonces, decir o no decir, ¿cuánto hay que decir? Entonces, tengo que decirle que tiene el diagnóstico y tengo que hablarle de la enfermedad y explicarle todas las opciones de tratamiento y dar demasiada información, o qué tanta información debo decir. Por supuesto, cómo decir una mala noticia. O sea, uno no lo enseña, ni siquiera nosotros como médicos nos enseñan en muchas, pues obviamente sí hay facultades que
pueden tener pues asignaturas de bioética en cómo decir malas noticias, pero en la mayoría de los profesionales no saben cómo decir malas noticias y hay algunos que pueden ser muy crudos a la forma de hablar de decir una mala noticia. Realmente, ¿quién es el responsable de comunicar esa mala noticia? ¿El médico? ¿El familiar? ¿Quién es el responsable? ¿Qué tanto daño puede causar esta noticia? ¿A quién se le comunica esta noticia? En el caso de un adulto mayor, ¿se debe comunicar a sus hijos? En el caso de un niño, ¿le debo comunicar yo esta noticia a los padres? ¿Cómo balancear entre cuál es la verdad de la enfermedad, que es una enfermedad de mal pronóstico, que las expectativas de vida son malas? ¿O realmente le debo dar una esperanza a esta paciente, decirle no, su enfermedad está temprana, su enfermedad tiene muchas opciones de tratamiento? ¿Realmente los pacientes desean saber la verdad? O sea, ¿qué tanto quiere uno como paciente saber? ¿Qué le ocurre realmente al profesional, al médico, al comunicar una mala noticia? Y algo muy importante es, ¿se puede proteger al paciente y a su familia del impacto de una mala noticia? O sea, ¿qué puedo hacer yo para protegerme, entre comillas, de que no me vaya a impactar tanto esta mala noticia? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces, lo que dice pues la literatura, las herramientas empleadas para dar malas noticias es, una estrategia es dar la noticia de a poco, no dar una noticia como muy cargada, muy sobrecargada, porque obviamente esto puede producir un impacto emocional en el paciente. Entonces, dar la noticia como de a poco, o sea, no de una, sino como ir poquito a poco soltando la mala noticia para que la persona como que la digiera lentamente. Otro modelo, o sea, esa es una opción. Otra opción es dar la noticia sin rodeos. Mire, señora, usted tiene tal y tal cosa, por supuesto, utilizando un lenguaje directo para que la persona, como que para que no haya malos entendidos. Otra opción es ofrecer el peor escenario posible, puesto que así toda la información posterior será positiva. O sea, decirle, señora, usted tiene tal y tal y tal esta enfermedad, esta es como la mala noticia, pero la buena noticia es que hay muchas opciones de tratamiento y que podemos hacer muchas cosas. O simplemente informar lo que se pregunta, o sea, hacer como no dar tanta información, sino solamente lo que pregunta el paciente. Son como diferentes estrategias que utilizamos y que podemos utilizar desde nuestra casa para informar las malas noticias. Entonces, hay varios protocolos para comunicar estas malas noticias. Estamos hablando cómo dar las noticias tanto los profesionales de la salud y por supuesto también si yo en mi familia tengo un adulto mayor, tengo una persona que me enteré que tiene un cáncer, entonces es importante nosotros que también estemos preparados para dar estas malas noticias. Entonces lo más importante es primero preparar un contexto físico adecuado. Estamos en un lugar privado, o sea, yo creo que no es lo mismo que uno le den una noticia pues como en la casa, tranquilo, a que de pronto lo lleven a un sitio muy concurrido, a un parque, a un sitio donde haya demasiada gente y le suelten ahí obviamente esa mala noticia. Entonces nos encontramos en un lugar privado. Realmente, ¿cómo se encuentra la persona en este momento? ¿Esa persona está en las condiciones de recibir esa información? Esa persona está de pronto atravesando por otra situación más dura que de pronto podemos esperar unos días para darle esa información, o la persona está tranquila, se encuentra serena, esa persona no está manejando. O sea, es muy importante el contexto, porque obviamente no sabemos cómo van a reaccionar las personas. Estoy utilizando un lenguaje claro y sencillo. Es muy importante siempre que utilicemos un lenguaje claro, listo, para evitar malos entendidos y para que las personas nos entiendan. Y por supuesto, importantísimo es que después de dar la mala noticia, tenemos los profesionales más idóneos para brindar el acompañamiento de las pacientes. Es muy importante que siempre que los pacientes reciban malas noticias, tengan como un manejo multidisciplinario, reciban un apoyo psicológico. En la mayoría de los casos es muy importante este acompañamiento para sobrellevar toda la carga de la enfermedad. Importante saber cuánto sabe el paciente o la familia de la enfermedad. Eso es súper importante para saber qué tanto sabe el paciente y qué tanta información yo le debo proporcionar. ¿Qué piensa usted sobre el problema? ¿Qué le han dicho sobre la enfermedad? ¿Usted por qué cree que puede ser su problema? ¿Cómo ve usted esto de grave? Son como ejemplos y preguntas que nos tenemos que realizar. ¿Hay alguna cosa que a usted le preocupe? Estos son como una antesala a lo que vamos a ver después, que ya es como tal el diagnóstico del cáncer o el diagnóstico de una enfermedad de mal pronóstico o una enfermedad terminal.
como los contextos para informar a esa persona sobre cómo enterarse de su enfermedad. Importante, encontrar lo que el paciente quiere saber. O sea, a veces nosotros no queremos muchos detalles. Generalmente las mujeres nos gustan mucho los detalles, que nos cuenten una situación o una experiencia con todos los mínimos detalles, pero hay otras personas, los hombres o algunas otras personas que no les gusta que sin tanto rodeo, sino que vamos al grano y cuenten como tal la noticia. Entonces le tenemos que preguntar, ¿le gustaría que yo le explicara todos los detalles de su diagnóstico? ¿Le gustaría que su familia le explicara todos los detalles que les contó el médico sobre la enfermedad? ¿A quién más le gustaría a usted informarle sobre todo lo que está sucediendo? Si solamente el paciente quiere enterarse él o que las demás personas de su familia se enteren. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de comunicar una mala noticia a nuestro familiar. Compartir la información. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar como equipo? ¿Qué información relevante se debe compartir? ¿Qué otras personas de su familia quieren que se les brinde la información? Si solo el paciente quiere, solo la persona no quiere que nadie más se entere, o si él quiere, va a la consulta con otros, con toda la parte de su familia para que todos se enteren de la situación. ¿Cómo van a responder los familiares a esos sentimientos del paciente? Entonces, ¿cómo va a reaccionar la persona? ¿Qué herramientas le puedo yo ofrecer para que esa persona acepte y entienda lo del diagnóstico? ¿Qué puedo hacer para generar la contención emocional? Y si la persona, por supuesto, entendió lo que yo quise informarle. Después, pues obviamente va a venir toda la planificación y el seguimiento del proceso. Entonces se brindó la información necesaria, se le explicó todo el proceso a seguir y obviamente todo lo que acarrea el tratamiento médico. Entonces, hay algunos mitos que se encuentran en la literatura y es en cuanto a los pacientes. Entonces, por lo menos, si una persona tiene una enfermedad grave, hay un mito que dice, no, es que si una persona tiene una enfermedad grave, no quiere saberla, o de pronto si se entera de la enfermedad, no puede comprender esa información médica. Entonces, no es necesario contarlo. Un ejemplo, muchos pacientes llegan a la consulta, traen a su mamá, la mamá se le diagnostica un cáncer, entonces, no, doctor, es que ella no quiere saber de la enfermedad, por favor, no le contemos, porque a mí me da susto cómo mi mamá vaya a reaccionar, de pronto ella es hipertensa, sufre de alguna enfermedad y de pronto nos da temor que le vaya a dar un infarto o algo así. Entonces, eso es un mito. Realmente lo que dice la literatura es que la mayoría de la gente quiere saber la enfermedad, quiere saber sobre la verdad. O sea, uno siempre quiere saber la verdad en la mayoría de los casos. Sin embargo, es muy importante que haya una disponibilidad permanente de ofrecer información. O sea, no es lo mismo imponer a una persona a que ella lo escuche a uno o que la persona diga, yo sí quiero saber, por favor, me explican todo el diagnóstico y todas las opciones de tratamiento que hay para mi enfermedad. Otra cosa que le dicen a uno a los pacientes, no, es que si de pronto le decimos el diagnóstico, esa persona se puede asustar y se puede angustiar y eso la va a hacer que ella rechace sus tratamientos y que ella quiera atentar contra su propia vida. Realmente las investigaciones lo que muestran es que hay unos beneficios psicológicos de poseer como una verdad para hacer como todo el proceso emocional de aceptación de la enfermedad y la muerte. Estamos hablando pues en caso de las enfermedades terminales. Otro mito que también hay, si yo le comunico la verdad a mi mamá o a mi familiar, de pronto esto va a derribar la esperanza de esta persona y este sentimiento es importante para enfrentar la adversidad. Entonces lo que dice la literatura es que la comunicación de la verdad no es un mero acto informativo, sino que es un proceso de acompañamiento donde se comparte no solo la información con el paciente que desea conocer, sino por supuesto con toda su familia para tomar como acciones frente a esta enfermedad que está padeciendo la persona. Los pacientes que no comprenden la información, por lo cual no se le brinda. Un ejemplo, si tenemos una persona del campo que no tiene estudios, una persona analfabeta, entonces yo para qué le voy a contar la verdad si esa persona no me va a entender. Entonces lo que dicen los estudios es que no es que las personas no nos comprendan, sino que siempre es muy importante que nosotros busquemos como unas herramientas de diálogo y unas herramientas para mejorar la comunicación con esas personas. ¿Listo? Entonces son algunos mitos que hay sobre esto. Entonces, lo más importante cuando tenemos que dar una mala noticia, tanto para los profesionales que nos encontramos en el área de la salud, como para yo como familiar que mi mamá se le está diagnosticando un cáncer, yo fui donde el médico me explicó a mí el diagnóstico, ¿cómo le digo yo a mi mamá que tiene un cáncer?
Entonces, lo más importante es que la información debe ser presentada por una persona competente e informada. O sea, la información no tiene que ser a medias. Tengo que tener yo claro lo que me explicó el médico para yo poder explicarle eso a mi familiar. Importante el lenguaje verbal y no verbal empleado. Cómo van a hacer el uso de las manos, yo cómo estoy gesticulando, cómo estoy vocalizando, cómo le estoy explicando yo a esa persona eso. Importante es un ambiente propicio para poder explicarle eso, lo que les digo, el contexto es muy importante, dónde está esa persona, cómo le voy a explicar yo a esa persona, cómo ambientarlo todo para poder informarle sobre este diagnóstico al paciente. Y también importante generar herramientas de autocuidado. Entonces ya sabiendo que vamos, o sea, ya le dimos, entonces ya tenemos el diagnóstico, ya le dijimos mamá, ya recibimos el diagnóstico de la biopsia, usted tiene un cáncer de mama. Ahora, ¿cómo mi mamá va a enfrentar todo ese diagnóstico? Entonces, importante es que el diagnóstico de cáncer, por supuesto, no solamente afecta a los familiares, no solamente afecta a la persona, sino que también afecta a todo su núcleo familiar y, por supuesto, también a los amigos. Vienen muchos cambios complejos en cuanto a los sentimientos, obviamente los estilos de vida, consecuencia de todo este tratamiento que debemos de realizar. Y las personas que reciben esta información se pueden sentir como abrumadas por toda esa información que a veces es muy difícil de digerir, más que todas las personas que conviven con el paciente. Entonces es muy importante que nosotros como familia, como amigos, tomemos medidas para comprender estos cambios y poder, obviamente, forjar relaciones saludables y solidarias, solidarizarnos con esa persona que está pasando por esa enfermedad. Entonces, hay muchos cambios que se presentan, vamos a hablar desde el punto de vista de pareja. Entonces, desde el punto de vista de los matrimonios, sabemos que el cáncer tiene unos efectos significativos en los matrimonios y en las relaciones de noviazgos a largo plazo. Esto, por supuesto, varía de una pareja a otra. Todas las parejas no asumen, un ejemplo, un diagnóstico de cáncer, al igual que otras parejas. Se empiezan a ver sentimientos de tristeza, sentimientos de ansiedad, sentimientos de enojo, desesperanza, culpabilidad. Hay algunas parejas que uno las ve acá y obviamente esos desafíos de cáncer los enfrentan juntos y eso antes fortalece su relación. Un ejemplo, la relación tenía algunos altibajos, entonces tenemos el diagnóstico y entonces antes, mi amor, yo te voy a apoyar, te voy a acompañar en todo este proceso, que es la mejor actitud. Pero en cambio hay otros que se llenan de estrés, de desesperanza. Por supuesto, esto genera problemas nuevos, o si la persona, ya el matrimonio venía con algunos problemas, esto va a empeorar los problemas, inclusive se pueden haber hasta rupturas. Es muy importante que más o menos aproximadamente el 30% de las parejas, o sea, de las rupturas amorosas se pueden deber a un proceso de una enfermedad terminal. ¿Listo? Entonces es por eso muy importante mirar cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar en cuanto a la pareja. Entonces tenemos que, lo primero, entonces algunos de los cambios que a menudo ocurren en las relaciones existentes van a ser, primero, los roles. Entonces, un diagnóstico de cáncer puede cambiar los roles en las parejas. Un ejemplo, una persona que siempre ha estado a cargo o que siempre ha sido como el cuidador, o sea, yo siempre he sido el cuidador de mi esposo, ahora me va a tocar aceptar un rol más dependiente porque a mí me dio el cáncer, entonces tengo que aceptar que mi esposo me va a cuidar de ese cáncer. O bien, una persona que no se ha desempeñado en estos roles podría tener dificultades para hacerse cargo y promover cuidados. La persona, un ejemplo, si la esposa está acostumbrada a que el esposo haga todo, a que ella no tenga como ningún rol en el hogar, entonces ya hacerse cargo de su esposo y asumir esos roles y tener una sobrecarga, pues va a producir también de pronto algún inconveniente. Uno de los miembros, lo que se recomienda es que uno de los miembros de la pareja asuma como una especie de control para convertirse como en la persona experta en algún área de la enfermedad, entonces mantener como un cronograma del tratamiento, una comunicación directa con el equipo médico. Esto obviamente podría ayudar a la persona a enfrentar su enfermedad, pero también es muy importante escuchar las necesidades de cada uno y mantener la flexibilidad, o sea, no ser como tan imponente, sino como, bueno, yo te voy a acompañar a la cita, mi amor, pero es importante también como participar a la persona de eso y que la otra persona no se sienta como tan dependiente. ¿Listo? Por lo menos uno de los dos podría convertirse, o sea, podría ser excesivamente protector o controlador y obviamente esto podría afectar los cambios de comunicación tanto en el hogar como con los médicos
Y esto pues obviamente podría pues como generar sentimientos de rabia y sentimientos de estrés en la pareja. Bueno, otro de los roles muy importantes es el rol de la responsabilidad. Entonces sabemos que en una pareja cada uno pues obviamente tiene una tarea como específica. Uno de ellos se ocupa, un ejemplo, las mujeres se ocupan de algunas funciones del hogar, el hombre de algunas otras funciones, entonces es probable que algunas personas tengan que asumir otras responsabilidades y otros roles porque la otra persona pues está enferma. Y todo esto puede generar obviamente problemas de frustración, de resentimiento, entonces puede sentirse la persona culpable, triste, frustrada. Entonces es muy importante hablar abiertamente sobre las limitaciones y las posibles soluciones para estos cambios. Es difícil adaptarse, pero es muy importante también aceptar, un ejemplo, una ayuda externa de un amigo, de un familiar o del profesional para que obviamente no sobrecargar a la pareja con eso. Las necesidades físicas. Entonces pasa que obviamente en todo el transcurso de la enfermedad, por todos los efectos del tratamiento, pueden haber problemas en las actividades básicas, como por lo menos bañarnos, comer, lavarnos el cabello, vestirnos. Entonces también es muy importante, obviamente, pedir ayuda en estas necesidades básicas. Y esto, pues obviamente, no, la idea es hablarlo pues con nuestra pareja, que es la persona como que está con nosotros ahí todo el tiempo y que pues nos puede dar como más ayuda contra esto. Entonces no sentir como rabia y enojo, sino más bien aceptar la ayuda. Necesidades emocionales, entonces también las parejas pueden ser como más sensibles ante, pues o sea, pueden haber como sentimientos, sentimientos, como fluctuantes o cambiantes, o sea, un día la persona está triste, el otro día la persona está feliz. Entonces es muy importante como apoyarla en todo esto porque esto pueden ser necesidades emocionales normales del proceso de desarrollo. Por eso también es muy importante aquí de requerir apoyo profesional con el psicólogo, con el psiquiatra, para que nos ayude como a manejar y a controlar todas esas emociones que pueden de pronto conllevar a peleas y a problemas obviamente en nuestro hogar. El tema de la salud sexual e intimidad, entonces sabemos que obviamente el cáncer en general, los efectos del tratamiento pueden afectar todo el tema de la salud sexual. Hay depresión, hay cansancio, hay resequedad vaginal, hay disfunción eréctil, todo esto puede llevar a disminución del deseo sexual y hacer que obviamente a tener relaciones sexuales sea muy doloroso, muy difícil. Entonces es muy importante obviamente conversar esto con esta pareja para hablar solamente sobre el tema y mantener siempre la comunicación, también obviamente expresarle esto al médico para pues obviamente definir un tratamiento y ofrecer pues obviamente alguna ayuda para que se mantenga la intimidad. Y los planes futuros. Algo también importante es que cuando a mí me diagnostican un cáncer, pues puede por supuesto haber un cambio en cuanto a las esperanzas, en cuanto a los sueños de una pareja de jubilarse, tener hijos, convertirse en padres. Todo esto puede producir por supuesto tristeza y enojo. Entonces es importante que después de todo este proceso de cáncer haya como reevaluar las prioridades, trabajar juntos, por supuesto, para realizar esos sueños a largo plazo y pues obviamente también requerir pues ayuda profesional para ver de pronto qué tanto de estos sueños se pueden cumplir. Entonces, estos son como los roles más importantes en los que tenemos que actuar para mejorar todo el tema de la vida en pareja. Bueno, vamos a seguir acá. Bueno, entonces en cuanto a la familia y los amigos, entonces, ¿cómo se va a manejar cuáles van a ser como las sugerencias para ayudar a adaptar a nuestra familia, a nuestros amigos cuando tengo un diagnóstico de un cáncer? Perdón, corro acá que no estoy. Entonces, importante es que las sugerencias para adaptarse serían, primero, poner una persona a cargo de comunicar las noticias médicas. Esto es lo que dice la literatura. Entonces es importante como que tengamos una persona que sea el que va a expresarle las noticias al resto de nuestra familia. Un ejemplo, yo siempre voy a consulta con mi tía, con mi prima, entonces ella va a entender la información y ella es la que le va a explicar al resto de la familia. ¿Por qué? Porque puede ser como muy estresante que de pronto le estén preguntando siempre al paciente, venga, ¿y cuál es el tratamiento que sigue? ¿Y cada cuánto le hacen quimioterapia? ¿Y cómo que sí que te van a cortar el seno? ¿Y qué es lo que te van a sacar? ¿Qué cirugía te van a hacer? Entonces, es importante que una persona de la familia esté enterada y sea la persona que pueda comunicar esas noticias. Por supuesto, esto tiene que ser con autorización del paciente. El paciente tiene que colocar un límite y establecer quiénes son las personas de su familia al que él quiere comunicarle toda esta información, o si no, si se lo quiere reservar y solamente es a su núcleo más cercano. Esto es muy importante.
Pero la idea es que si esta persona quiere comunicarlo al resto de las personas de su familia, hay una persona que es la que se va a encargar de comunicar estas noticias. Otra cosa muy importante es, usted como familiar tiene que hablarle al resto de su familia que van a venir cambios en las relaciones. O sea, hay algunas personas que de pronto en su familia nunca han habido personas con enfermedades terminales, con procesos oncológicos y no saben realmente cómo tratar a esas personas, o sea, cómo comunicarlos, sino que antes dicen, ay, no, que sí es susto, ya se va a morir, es que si le van a hacer quimioterapia se va a morir. Entonces, antes es como una desinformación y esto, por supuesto, va a transmitirle miedo a nuestro familiar y pues va a ser peor. Entonces, es muy importante que si de pronto tenemos un ejemplo, a mi mamá le dio cáncer de mama y ahora una tía está pasando por cáncer de mama, entonces yo no le voy a decir, ay, no, es que mira que mi tía se murió y qué triste, y entonces ella, ¿por qué le hicieron esto? O sea, como no traer recuerdos dolorosos como acotación, sino más bien como sabemos que es una nueva experiencia, entonces que vamos a asumir esto de la mejor forma, pero no traer como sentimientos y recuerdos dolorosos para hablarle a nuestro familiar, sino más, obviamente si son positivos, pues van a aportar muchísimo, pero si son recuerdos que la señora falleció, que la señora le fue mal con el tratamiento, no es bueno recordarle a la persona como tal esta información, porque por supuesto, pues esto va a ser muy duro para esa persona y ella no, usted no le va a ofrecer el apoyo que ella requiere. Importante también es tomar la iniciativa de comunicación, o sea, estar llamando a esa persona, cómo te sientes, cómo te ha ido, con palabras positivas, o sea, llamarla, pero por supuesto, o sea, no olvidarse de esa persona porque, ay, no, yo a qué la voy a llamar, qué susto, yo qué le voy a decir, ella está pasando por un proceso muy duro, yo qué voy a llamar a molestar. No, es importante que nos comuniquemos con esa persona, pero que siempre no hablar como este tema que ella padece, o sea, no ser repetitivo con el tema, sino que realmente hay que hablar de otros temas, cosas que a esas personas les gusten, pero no ser repetitivo con el tema y asegurarle, por supuesto, que no espere respuestas de cosas que ellos no quieren escuchar ni intentar comprender sus sentimientos, o sea, asumir que esa persona está pasando por un proceso duro y que no debo cuestionar. Permitir que la gente nos ayude, o sea, es importante que cuando estemos pasando por un proceso de cáncer, es importante tener una persona que nos esté acompañando, que nos acompañe a las citas, una persona que me brinde como una mano amiga, saber cuáles son las necesidades, si necesito ayuda, un día tengo que ir a una cita médica, no tengo que me acompañe, pues recurrir a su familia. Eso es muy importante, dejar que lo ayuden, o sea, sí es importante toda la ayuda en el proceso oncológico. Y otra cosa muy importante es no dejar de participar en las actividades sociales. Entonces, es importante que la persona que está pasando por un proceso de cáncer, como que no lo dejemos a un lado, sino que tenemos que mantener el contacto social. Obviamente estamos en una época de pandemia, pues evitar el contacto social, más que todo el contacto virtual, pero la idea es que esa persona no pierda el contacto con sus amigos y con sus familiares. Entonces, de pronto, si no pudo ir a un evento, que lo invite, le mande la invitación por Zoom, o sea, no nos olvidemos de esa persona, independientemente que tenga limitaciones físicas y no se pueda desplazar. Hoy en día tenemos muchas herramientas, pero no dejar a esas personas por un lado, invitarlas a almorzar, a un cine cuando se pueda, pero no tengamos miedo de que esa persona nos va a rechazar porque se sienta un ejemplo, no, es que está en quimioterapia, entonces ella se va a sentir físicamente muy cansada, ¿yo para qué la voy a invitar? No, siempre contar con esa persona y hacerla partícipe de cualquier invitación para que ella sienta todo el tema del acompañamiento. Entonces, pues nada, básicamente eso es lo que les quería comunicar hoy. Yo pienso que la comunicación es muy importante entre las personas que están con cáncer y aquellos que se preocupan por ellas, o sea, es muy importante la comunicación permanente entre el familiar con cáncer, sus amigos y sus familiares. Acuérdense que la falta de comunicación va a llevar a aislamiento, a frustración de esa persona, a sentir que la olvidaron, a malos entendidos. Es importante hablar sobre los sentimientos y las necesidades personales con honestidad y sinceridad para disminuir el estrés. O sea, es muy importante que esa persona hable, que se exprese, que nos cuente qué es lo que quiere, qué es lo que siente, cuáles son sus necesidades. Y una herramienta muy, muy importante es que todo paciente después de un proceso oncológico, con un diagnóstico oncológico, siempre recibe un acompañamiento psicológico porque esto es clave en todo esto. Y no solamente el paciente, sino que también sus familiares, sus amigos, ojalá obviamente sus amigos se podrían incluir ahí, pero las personas como que conviven con él, es muy importante que reciban todo este acompañamiento psicológico para saber enfrentar esta situación. Muchas gracias. Doctora Ana María, muchísimas gracias y me acaba de responder una de las preguntas que nos ha llegado.
Los pacientes siempre reciben ese acompañamiento psicológico, sin embargo, era importante que también los familiares lo tengan, es importante que ellos también reciban y pues lo acabamos de responder. Sí, Lorena, es súper importante. Mira que realmente cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, nosotros acá directamente en la clínica en Banaco, nosotros hacemos un manejo multidisciplinario, o sea, el paciente no solamente es el oncólogo, el cirujano oncólogo, sino que todas, o sea, el trabajador social, o sea, es un acompañamiento completamente multidisciplinario, tanto para el familiar como para sus familiares más allegados. Yo sé que ahora que estamos con el tema de la pandemia se está limitando mucho el tema del acompañamiento en la consulta, pero por lo menos la persona que está, el cuidador, se llama cuidador. El cuidador es fundamental que reciba todo ese apoyo psicológico porque es que es muy duro, es que el diagnóstico, mira lo que yo hablaba, o sea, los sentimientos de frustración, esa persona va a cambiar, esa persona está con muchos sentimientos encontrados, con enojo, con rabia, pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué el diagnóstico me lo hicieron a mí? Entonces es importante que el familiar entienda todo esto para que obviamente le ayude como a llevar todo el proceso. Ok, perfecto. Por aquí otra de las preguntas es, bueno, cuando la persona que recibe el diagnóstico es padre o madre de niños pequeños, ¿cómo afrontar esta situación con ellos? Hay que explicarles de pronto en un lenguaje mucho más sencillo, pero es importante también a los niños contarles lo que están padeciendo los padres. Sí, claro, o sea, me estás hablando si el papá le dio un cáncer, un ejemplo, o sea, y es el niño, pues, quien, pues, para saber si le comunicamos sobre el niño, sí, claro, los estudios lo que muestran es que sí se les debe hablar a los niños, lo que tú decías muy bien, un lenguaje verbal, no verbal, muy claro, conciso, sin muchos detalles, o sea, el diagnóstico básicamente, como las expectativas, y también de acuerdo a la información que nos pide el niño, pues, o sea, hay niños que son muy entendidos y obviamente hay niños que piden demasiada información, entonces todo es de acuerdo como lo vaya pidiendo el niño, pero siempre obviamente a explicarle muy bien y el acompañamiento psicológico también fundamental en estos casos. Bueno, cuando de pronto es el niño el que padece la enfermedad con su entorno, con sus amiguitos, ¿cuál serían esas herramientas o qué se debe de hacer para que el niño pues no sienta esa frustración de la que hablábamos hace un momento? Pues mira, realmente lo que dice Lorena en la literatura es que, lo que te digo, es muy importante, o sea, obviamente uno quiere proteger mucho a sus hijos en cuanto a qué tanta información le voy a dar, porque pues el niño, de acuerdo por supuesto a la edad, ya va a entender algunos términos y yo ser de pronto demasiado sincero con el diagnóstico y con el tratamiento, pues como que puede conllevar a que el niño de pronto entre en depresión, si también obviamente se evita el tema, esto puede hacer también que la situación empeore. Entonces lo que recomiendan es que hay que hablar con los niños, o sea, hay que ser muy comunicativos, lo que te digo, explicarles, listo, o sea, explicarles, obviamente, qué es la enfermedad, de qué se trata, obviamente darles mucha esperanza, ¿sí me entiendes? O sea, no de pronto ser de pronto con un adulto, que uno puede ser de pronto un poquitico más radical y más fuerte en la terminología, pues eso obviamente es de acuerdo qué tanta información quiere pues recibir el adulto, pero realmente hay que equilibrar muy bien todo eso y realmente al niño hay que hablarle como con una esperanza, como que te vas a mejorar, te vas a recuperar, tienes que ser muy preciso con tus tratamientos, el acompañamiento psicológico aquí es por supuesto vital, pero realmente es muy agotador, o sea, es muy agotador también para los padres, es un agotamiento físico y emocional, un diagnóstico de un cáncer en los niños. Hay que equilibrar, ¿sí me entiendes? Y también obviamente pedir ayuda, no solamente del papá y la mamá, sino que también la familia es muy importante que también acompañen al niño, pero no, la idea es siempre proporcionar la información de una manera como muy medida, o sea, de acuerdo a cómo se vaya dando la información, proporcionar la información y no de pronto ser tan directos como con un adulto. Ok, lo decíamos en un comienzo, en este mes obviamente conmemoramos toda la situación del cáncer y vital tener como gran herramienta la comunicación. Ese es como lo que hoy nos deja también. La conclusión. Que es empezar a mirar, dependiendo si es adulto, si es niño, pero vital siempre tener el tema de la comunicación. Exacto, Lorena, la comunicación es vital en todo esto porque esto obviamente va a mejorar las relaciones, porque también hay veces la gente recurre al internet, se desinforma, las redes sociales, los WhatsApp, entonces a veces hay mucha desinformación, entonces es muy importante por eso, obviamente establecer una muy buena relación con el médico, hacer una muy buena relación médico-paciente, ojalá acompañar siempre a nuestro familiar, a la persona que estamos cuidando a nuestras citas para que nosotros también entendamos todo el proceso y que haya una muy buena comunicación entre todo el equipo médico. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, dice, ¿qué pasa cuando ya el cáncer es terminal? Es decir, ¿cómo manejar la certeza de la muerte? Y esto sí que es
Es un tema muy complejo, es un tema muy complicado. Realmente ahí lo que recomiendan, o sea, es una persona que necesita un manejo multidisciplinario, por supuesto manejar el dolor para que esa persona pues no sienta dolor y dependiendo obviamente el tiempo de vida que le quede, como que tenga calidad de vida. Hacer el acompañamiento, pues esto sí nos toca directamente obviamente con la psicóloga y el psiquiatra, pero sí, es un tema, yo pienso que hay que ser muy realistas, es ser realistas sin ser duros, pero sí de la persona, obviamente no podemos darle esperanzas porque también pues se puede sentir obviamente frustrada y todo, pero tampoco de pronto ser tan tajante, sino que siempre requerir valoración por psicología. Bueno, doctora, definitivamente es un tema muy sensible, un tema que a todos nos genera angustia, temor, pero tenemos que en el momento de enfrentarlo buscar esas alternativas que usted dice de comunicación y demás, y sobre todo hacer el llamado porque esta es una enfermedad que está afectando a muchas, muchas familias. Así es, Lorena, tienes toda la razón. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado en nuestro lunes de la salud. A todas las personas que se conectaron con nosotros, la invitación es para que mañana nuevamente nos acompañen a partir de las 4 de la tarde en nuestras conferencias de martes de bienestar y desarrollo personal. Para todos ustedes, una linda tarde. Doctora, muchísimas gracias. Feliz tarde, que estén bien. Gracias por la invitación. Bueno, a todos, chao, gracias. Chao, que estén bien.